estamos en este lado del estudio porque ya nos acompaña la ministra de Salud, María Begoña Yarza, con nosotros. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos, sobre todo en una jornada en que ya tenemos claro que están los casos confirmados de la viruela del mono aquí en nuestro país, que tenemos 6, de hecho, ya que hay una alerta sanitaria decretada por este virus que hasta ahora habíamos mirado como un poco más de lejos, que no pasaba nada, lo habíamos conversado en su minuto también. Bienvenida, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Y efectivamente, nosotros el viernes recién pasado decretamos la alerta sanitaria para la viruela símica y nos parece que era necesario hacerlo. Tenemos 6 casos, pero lo que la alerta sanitaria nos permite es tener los recursos, tener la disponibilidad de ellos con mucha oportunidad y sobre todo para la seremía, para la autoridad sanitaria regional, también le permite el aislamiento. Ministra, y ahí tratemos de hacer un símil de alguna forma, porque lo que tenemos más cercano es el COVID. Entonces, ya saben, teníamos claro que si alguien identificado, sobre todo entrando a nuestro país, que aparentemente así han sido estos casos, se tenía que ir a una residencia sanitaria, pasar ahí 5 o 7 días, y luego, ¿cómo es en los tiempos? ¿Qué es lo que ocurre con la viruela del mono en ese sentido? La logística. La viruela del mono, como es una infección viral, ¿no? Nosotros, de los 6 casos, 3 efectivamente tienen la trazabilidad de venir de Europa y los otros 3 son contactos de esa misma persona. Entonces, lo que ocurre es que la transmisión, tú tienes un periodo de incubación hasta de 2 semanas. O sea, que tienes un periodo largo de incubación desde el contacto estrecho. El contacto estrecho, que tenemos que decir de que lo que se ha visto hasta ahora es que el contacto tiene que ser piel con piel. O sea, que las lesiones que tienen las personas, ¿cierto?, se pongan en contacto con la piel de la otra persona. Aparecen los síntomas, y ahí podemos hablar cuáles son los síntomas. Se diagnostica, uno lo sospecha por la sintomatología, y son 21 días a lo menos de aislamiento, porque la viruela símica tiene etapa en sus lesiones. Aparece una lesión rojiza, después aparece una lesión solevantada, hasta que se convierte en vesícula, se puede romper, costra, o sea que tiene un periodo largo. Uh-huh. 21 días. La persona contagiada, ya cuando tiene síntomas, antes de ir a los síntomas, cuando tiene esos síntomas ya notorios, ¿esos síntomas cuánto le duran? Por ejemplo, las erupciones cutáneas, que parece que es uno de los síntomas más característicos para distinguirla de otro problema, ¿no? Duran esto, porque lo que ocurre es que aparecen las lesiones y esas lesiones van evolucionando hasta que se vuelven estas vesículas, que son las más contagiosas, ¿no? Porque esas vesículas o pústulas, cuando se rompen, son las que pueden provocar el contagio más directo. No hay un 21 contagio, días de aislamiento. No hay un contagio días previo, doctora, porque estoy pensando, a ver, si es 2 semanas hasta que aparecen las primeras lesiones en la piel y esas lesiones tienen que evolucionar también, el periodo es muy largo, pero previo a esto, uno podría pensar que esa persona tiene un resfrío. ¿Hay un contagio en ese periodo o nada? Lo que pasa es que el periodo de incubación, cuando yo llamo que el periodo de incubación tiene un tiempo anterior, ahí no eres contagioso, se está incubando. Aún se piensa que el mecanismo de contagio más importante tiene que ver con piel, ¿sí? Todavía no está totalmente descartado que no haya ninguna posibilidad que sea por el aire, por gotita, claro, ¿cierto? Es menos probable, pero no está totalmente descartado. Pero lo que sí es claro es que en ese periodo no tienes cómo contagiar, no tienes síntomas, no tienes ningún elemento contagiante en el periodo de incubación. Cuando empiezan los síntomas, allí, ¿cierto?, uno tiene que hacer el aislamiento. Claro. Estamos con la ministra de Salud, María Begoña Yarza, que ha venido en este día feriado a estar con nosotros porque el Ministerio de Salud está en alerta sanitaria por este virus símico o la viruela del mono, ¿verdad?, donde tenemos ya 6 contagios en nuestro país. Veamos la nota de prensa y seguimos conversando con la ministra. Uno de los temas de esta jornada, el ISP detectó el primer caso de viruela del mono en Chile. 7 días han pasado desde que se confirmó el primer caso de la viruela del mono en Chile. Actualmente la cifra de contagios asciende a 6 en total. Actualmente en Chile tenemos 6 casos confirmados, a los cuales se suman 3 casos adicionales que tienen contactos con viajeros o el antecedente de viaje internacional que se sumaban a los 3 que ya conocíamos.
Ante esto, las autoridades se declararon alerta sanitaria en el país, una medida que permite reforzar la vigilancia epidemiológica, el uso de residencias sanitarias y la disposición de recursos humanos y presupuestarios. Esta medida es de alerta sanitaria, pero no es de alarma. Chile tiene un sistema sanitario que es capaz de sospechar, es capaz de diagnosticar, es capaz de aislar y hacer seguimiento. Pero, ¿qué se sabe de la viruela símica? La llegada de esta enfermedad de origen zoonótico proveniente de África se veía lejana, pero hoy es una realidad, por lo que las interrogantes en torno a ella son varias. Me gustaría saber cuáles son los síntomas de la viruela del mono. De cualquier enfermedad, de cualquier resfriado, es decir, fiebre, malestar, decaimiento. Sin embargo, se distingue en el sentido de que hay una inflamación de los ganglios y además aparecen lesiones en las extremidades principalmente, ¿no es cierto?, en las manos, en los pies, en la región genital. Hola, me gustaría saber cómo se transmite y cuáles son los síntomas de la viruela del mono. Se transmite por contacto, ya puede ser por contacto directo, por secreciones, por lesiones cutáneas, pero también por lo que llamamos fomites, que son utensilios o prendas de ropa, ropa que uno se pone en el cuerpo, ropa de cama, que pueden estar contaminadas recientemente con esa secreción. Quería saber si acaso la viruela del mono es letal. La probabilidad de morir es muy baja. Los estudios hechos en África han demostrado que son más casos y por eso, al haber más casos, uno puede tener mejores conclusiones. Nigeria, por ejemplo, que da 3% de letalidad. O sea, de cada 100 personas que enferman, 3 pueden morir. Chile es parte de los 42 países que han reportado casos de la viruela símica a partir de la segunda quincena de mayo. Esto se traduce en 2.103 casos confirmados y 11 casos sospechosos en el mundo al 15 de junio. Normalmente se trata de personas que han viajado del extranjero, pero que no han adquirido la enfermedad acá. Y la probabilidad de que esto se expanda como una pandemia es una probabilidad muy baja, porque se requiere un contacto bien estrecho, un contacto cercano. El Diario Oficial publicó este sábado el decreto del Ministerio de Salud que establece la alerta sanitaria por la presencia de la viruela del mono. La medida estará vigente hasta el 30 de septiembre de este año. Su extensión o término anticipado dependerá de las condiciones sanitarias del momento. A ver, ministra, cuando tenemos esta información, cuando sabemos que estamos en alerta, sería súper bueno el poder entregar la mayor cantidad de datos respecto de cuál es esta sintomatología. Ya lo veíamos en la nota, un resfriado común. Ya, pero ¿cuándo nos damos cuenta que esto no es un resfrío? Y recalcar, durante este periodo, antes de que la piel vaya a hacer la primera erupción, ¿no se contagia nada? Bueno, lo primero que quiero decir es que esta descripción que se hace clásica es la descripción clásica que ocurre en África, sobre todo en los países de Centroáfrica. Uh-huh. Pero lo que ha pasado en estos más de 3.500 casos y 42 países reportados es que se ha llamado que la viruela símica ha tenido como una expresión, una expresión atípica. Uh-huh. No se presenta tan parecido a lo que parecía en África. Esta sintomatología es como la clásica, ¿no? Uh-huh. Que dice que es como empieza con fiebre y después a los 3 días empieza a aparecer la erupción cutánea. Con la fiebre aparece la inflamación de los ganglios cervicales, uh-huh, ¿cierto? Y aparecen los síntomas concomitantes habituales de las infecciones virales, que es dolor de cabeza, mialgia. Esa es la expresión clásica. Y tenemos que contarles que no ha sido así. Y que lo que está apareciendo más precozmente es que no aparece tanta fiebre. Hay inflamación de los ganglios, pero es difícil para uno saberlo. Pero lo que está apareciendo es la erupción cutánea sin fiebre previa. O sea, que aparece el primer síntoma. Te das cuenta cuando ya tienes los brotes, ¿no? Pero esta es la forma de aparición. O sea, que clínicamente aparece lo primero que está apareciendo. Y la descripción clásica era que era en las palmas de las manos, las plantas de los pies, en extremidades. Y lo que está apareciendo más que en esa situación es perigenital. O sea que la expresión atípica, que es la que más reportada en los más de 3.500 uh-huh, casos, es erupción cutánea, y la erupción cutánea muy perigenital. Uh-huh. Ese es como los elementos. El elemento más
fiebre, mialgia, no se ha presentado como la expresión más frecuente. Claro, la Organización Mundial de la Salud ha estado muy atenta, por supuesto, al monitoreo de esta y todas las enfermedades. Sobre todo por el COVID, que todavía no... Sí. Ya vamos a hablar de eso. Pero descartó que esto se transformara en una pandemia como el COVID. Y eso uno podría deducir que es por la forma de contagio. El COVID, por vía aérea, la transmisión es muy rápida, ¿no? En este caso de la viruela del mono no sería así. Claro, lo que hace la Organización Mundial de la Salud, tuvieron una reunión la semana pasada, de hecho lo conversamos con nuestro representante de la OPS acá y todo, lo que dice todavía no es una emergencia mundial. Ya. No hay elementos todavía para una emergencia mundial. Y tenemos que seguir estudiando su forma de transmisión. Hasta ahora es lo que ustedes dicen. Transmisión cutánea, vesículas, contacto piel a piel. Y lo que señalaba una de las personas que ustedes pusieron en la nota es que los fomites, que son aquellas, la ropa, ¿cierto? Que son artículos, que son... no es el contacto directo piel con piel, pero que pueden quedar las secreciones. Las secreciones de las heridas, ¿no? Sábana, ropa de cama en general, ropa... Y por utensilios. Por tanto, bien que el contacto es un contacto muy estrecho. Tienes que vivir con alguien, dormir con alguien y es más, si hay relaciones sexuales, eso aún es un contacto más estrecho. Y doctora, ¿sabe que hablando de las relaciones sexuales y de hecho, porque si no estoy mal lo leí en el informe de la OMS la semana pasada, que incluso después de haber terminado la enfermedad, de que ya salió la costra, las pústulas se acabaron la sintomatología, es recomendable que esa persona que tuvo la enfermedad, que tuvo la viruela del mono, siguiera, por ejemplo, con preservativos durante un periodo bastante largo en función, o evitar las relaciones sexuales en función de evitar un posible contagio, porque se habían registrado ciertas trazas del virus, ¿no? Claro, pero no es el... A mí me parece que para hacer relaciones sexuales cuidadosas y protegerse, usar el preservativo está muy bien. Pero en este caso, en lo particular, son las lesiones. No tiene tanto que ver el uso de preservativo, pero hay que usarlo. Sí, o sea, yo no, al contrario, creo que es una medida muy... Mejor prevenir. Pero lo que sí está claro es que son 21 días, aunque las lesiones se hayan terminado. O sea, los 21 días dan un plazo suficiente como para dar garantías de que no hay transmisión posterior. Ahora, esta es una enfermedad que está en desarrollo, es nueva, se va conociendo aspectos nuevos en distintas publicaciones semana a semana. Salió ayer o antes de ayer un artículo en La Tercera bien interesante respecto a esto y decían, las autoridades mundiales de salud aún no son categóricas en señalar que esta sea una enfermedad solo de transmisión sexual. Muy bien. Y menos aún solamente de personas homosexuales o bisexuales. No, quieren evitar a toda costa ser lapidarios en aquello, recordando, por ejemplo, el mal ejemplo que tuvimos en un inicio, sobre todo el SIDA, ¿no? Esta enfermedad también se está registrando contagios por cosas que no tienen que ver con el contacto sexual. Por cierto, lo que uno dice es que es contacto piel a piel. Sí. O sea, que cualquier contacto piel a piel, alguien que duerma con otra persona, y sabemos que hay familiarmente personas que duermen sin ser parejas sexuales, y porque en la familia hay una cierta costumbre, en fin, el regaloneo. Por ejemplo, si una persona contagiada, sin saberlo, no vamos a pensar. Por supuesto. Ya tiene algún brote, ¿no? Toma una baranda, ¿no? En su trayecto, en su viaje, y otra persona toca esa baranda, ¿puede contagiarse? Porque estaría tocando la secreción, ¿no? Claro. Lo que uno dice es que el contacto, pareciera lo que se ha dado, es que el contacto siempre encuentran a otra persona que tenía una vida en común. O sea, que tenía relación más familiar o contacto estrecho, más permanente. No se ha encontrado en estos 3.500 casos como ese, en que tú le preguntas a una persona... con quién has tenido relaciones y encuentres, por tanto, la línea epidemiológica, pero no se ha encontrado gente que diga no tengo ninguna línea epidemiológica y pareciera que me contagié en algún lugar que no es identificable. Así que no tenemos ninguna evidencia. Ahora, lo que a mí me parece súper importante es señalar que lo que hemos aprendido sirve. O sea, no tenemos el 100% de seguridad que no se transmita por vía respiratoria, porque sabemos con harta fuerza que es cutánea. Pero no lo podemos descartar y se acuerdan que con el COVID tuvimos algunos chascarros a nivel mundial. Sí. Por tanto, el uso de mascarilla,
Pero el lavado de manos, que lo hemos incorporado como una forma de evitar la infección por COVID, aquí es crucial. El alcohol gel, el lavado de manos, que yo siento que en la medida que aparecen estas infecciones y estas conversaciones, tenemos que volverlo a reforzar, porque es algo que debería permanecer en el tiempo. Ministra, y ahí es efectivo en un 100% el alcohol gel, el lavado de manos. ¿Se acuerda que en un principio con el COVID era una cierta cantidad de segundos que había que estar lavándose la mano? La canción 1, la canción 2. Bueno, respecto de eso, porque además en Europa se vieron varios casos de niños y en África también, respecto de esta enfermedad. Por lo tanto, cuando hablamos que podría ser que un niñito lo tuviera en un jardín infantil, por ejemplo, y los niños en general se tocan mucho, hay una relación muy cercana, es más difícil el uso de mascarilla, ¿podría entonces haber ahí una situación más compleja? Ahora, en África, efectivamente, porque es endémico, ¿cierto? Y a pesar de que ponían a los monitos en la pantalla, los monos no tienen la responsabilidad, son roedores los que lo han transmitido. Ah, ese es el vector. El vector son roedores, no el mono. No el mono. Y entonces, en el caso de África, efectivamente, porque es endémica, ¿ya? Pero en los casos, en los más de 3.500, hay personas jóvenes, quizá adolescentes, pero niños pequeños, como lo que estamos conversando, salas, cunas, jardines, no se han visto casos. Efectivamente, esto necesita, ¿cierto?, una relación mucho más estrecha. Así que aún no han habido ningún caso. Igual tenemos que tener las precauciones generales, lavado de manos, uso de mascarilla. Y lo más importante, y es por eso que hicimos lo de la alerta sanitaria, cuando alguien tenga la sospecha, porque viene de Europa o porque tuvo un contacto estrecho, muy estrecho con alguien que venía de Europa y le aparecen las primeras lesiones o tiene alguna sintomatología, acudir. En eso tenemos que ser solidarios. ¿Pero eso es voluntario, ministra? ¿O esta activación de la alerta sanitaria hace que el ministerio tenga algún mandato mayor? Porque acá los casos han venido fundamentalmente de viajeros de Europa, ¿verdad? Esas personas que lleguen desde Europa a Chile, ¿tienen la obligación de tener, digamos, un chequeo? ¿Esto se detecta por PCR? Claro, imagínate el chequeo del punto de vista de las lesiones cutáneas, que son las más frecuentes perigenitales, es imposible hacerlo a la entrada. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud... No, me refería a chequeo, por ejemplo, un examen, así como se hizo en algún momento con los PCR. Todavía no, el número de casos no es suficiente, no lo amerita, ni tampoco hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud para hacerlo. Pero lo que sí es que es el control precoz. Y lo que tenemos fuerza es que si en el control precoz encontramos que alguien tiene una trazabilidad epidemiológica, viene de Europa, las lesiones parecen, en fin, desde ese minuto en que uno lo considera caso probable, queda en aislamiento. Y si en la conversación la persona nos cuenta que vive con otra persona y que tuvo contacto estrecho con otra persona, nosotros vamos y le pedimos que se vaya a examinar, y si nuevamente se considera, por cierto, caso probable, también se aísla. O sea, lo que nos da la alerta sanitaria es la capacidad del sistema sanitario de poder aislar a esas personas y cuidarlas. Porque tenemos esta dos formas. O alguien tiene molestia y síntomas que se siente mal y lo vamos a poner en un hospital en aislamiento, o es una persona que se siente muy bien, que ha sido, por lo menos para nosotros, los 6 casos tienen muy buen estado general. En general, los 3.500, más de 3.500 han tenido muy buen estado general, y ahí lo que hemos activado son las residencias sanitarias con buen aislamiento, baño interior, aseo, en fin. O sea que uno dé las condiciones de buen estándar de calidad y protección para las personas para que estén esos 21 días aislados. Sí. Y, a ver, ministra, estamos entrando ya en esta última semana de junio, semana en que además los niños van a irse a la casa en un anticipo de lo que son las vacaciones de invierno. A pesar de que la autoridad dijo, ojo, estas no son vacaciones, los niños tienen que quedarse en la casa porque lo que queremos evitar es que se contagien. Pero, ministra, tiene la verdad, en el papel se puede ver muy lindo, pero en la realidad... Pongámonos la manita en el corazón como mamá. ¿Qué hago yo? Traigo a los cabros a la casa y le digo, ya, ojo al piojo, ¿eh? Aquí se quedan semana y media encerrados en la casa, no me asoman la nariz para afuera. Después de eso salen de vacaciones, así que ahí ya veremos qué es lo que va a pasar. Pero no es la realidad. Entonces, ¿cómo se hace para tratar de evitar
que sigamos en aumento con los casos de COVID que estamos viendo y con las enfermedades respiratorias en general. Claro, el adelantar 5 días las vacaciones tiene que ver con el aumento de las enfermedades respiratorias no COVID, ¿cierto? Y el no COVID, lo que pasa es que convive hoy, y esa es una situación para el sistema sanitario y para las personas más compleja. Los virus respiratorios esenciales conviven con el COVID. Claro. Y eso tensa al sistema sanitario, por cierto. Y por tanto tenemos que tener una buena cantidad de camas de adultos para poder responder a la demanda de COVID y otros problemas de salud, pero a su vez tener una buena capacidad de respuesta para nuestros niños y adolescentes. Por tanto, es las dos cosas, ¿no? Y en este caso, lo que nosotros pensamos en virus respiratorio sincicial y los otros virus es que los niños usen la mascarilla si están en espacios cerrados. A mí me gusta y yo creo que lo recomendamos todos los pediatras, y aquí me pongo el delantal de pediatra, es que yo lo que le recomendaría a las mamás es que hay hartas actividades que son al aire libre. Y las actividades al aire libre son mucho menos riesgosas que las actividades adentro de la casa. ¿Cuál es el tema? El frío. Porque digámoslo que estos días han sido muy helados. Muy helados. Sí. Por tanto, ahí a poner abriguitos, a poner zapatos, acolchaditos. Pero privilegiar las zonas ventiladas, ¿cierto? Sí. Ahora, sabemos que se adelantaron los virus respiratorios estacionales. El sincicial llegó antes, la influenza y todos los que aquí se describen. Pero el COVID no afloja. Tenemos en las últimas semanas un promedio de 9.000 casos y en los últimos 3 días se ha mantenido sobre 10.000 nuevos casos. Y además leía hoy que se detectó una subvariante en el norte del país, que es una subvariante del Omicron 2, que es mucho más contagiosa. ¿Cómo ve usted la proyección? ¿Vamos a subir de los 10.000 casos? ¿Esto viene más complejo? Bueno, hemos tenido más de 10.000 casos. Nosotros por eso que el conteo diario de casos tiene muchas variabilidades. Suficiente con que sea un día feriado y por tanto eso también disminuye el acceso a ir a testearse. Por tanto, lo que estamos tomando son los promedios semanales. Y efectivamente el promedio semanal, el de la última semana, era cercano a los 9.000, 8.800, un poco menos, un 8%, 9% menos que la semana anterior. Pero también vemos que el número de hospitalizaciones se mantiene constante, nunca ha sido muy importante. Ahora tenemos un poco más de 100 personas conectadas a ventilación mecánica, pero con COVID alrededor de 276 personas en cuidado intensivo. Eso se ha mantenido. La mortalidad, que es algo terrible y que ya nos vamos acostumbrando, está en promedio en más de 20 personas que fallecen. Entonces, como que hay datos que se mantienen y esto del promedio semanal. Nosotros creemos que ni siquiera una semana es suficiente para decir vamos bajando, vamos subiendo, sino que tenemos que ver las tendencias más generales. El BA5, que es lo que apareció en el norte, hay poco todavía, ¿sí? La vacuna, y lo que se ha visto es que la vacuna que nosotros tenemos, la RNA, que estamos poniendo los refuerzos, responde bien, o sea, actúa bien sobre el Omicron, ¿cierto? Con el BA5 también. Y por tanto, lo más relevante es esto que yo quiero mostrarles, es que esta es la curva nuestra de refuerzo. Y la curva nuestra de refuerzo ha sido constante en ir subiendo. Se refiere a las personas que han completado su esquema de vacunación. O que tienen una vacuna efectiva. Nosotros hemos visto que la experiencia que tuvimos después de las 2 vacunas Coronavac, ¿cierto? La Sinovac, lo que tuvimos es una experiencia de que a las 6 meses, 5 meses, caía un poco la inmunidad. Pusimos el primer refuerzo. Después observamos y vimos que caía de nuevo, segundo refuerzo, que es el que estamos ahora. Esos 2 refuerzos, esto es lo que significa en Chile. Y miren los países. El resto de los países a partir de marzo cayeron. Nosotros íbamos con una curva, ¿cierto?, ascendiendo, pero acá a partir de marzo esto como que se puso mucho más vertical. O sea, nosotros como país estamos empeñados en terminar el segundo refuerzo. ¿Hay alguna...? Por favor, usted. Porque con el segundo refuerzo cambia la mortalidad y el ingreso a camas críticas. Y es que ahí hay muchas personas que preguntan ya cuando están a puertas de una 5ª dosis que no se ha puesto en Europa, porque usted muestra efectivamente Alemania, Japón, Reino Unido, todos los países europeos se han quedado con incluso un primer refuerzo solamente.
Entonces, cuando nosotros decimos, nosotros tenemos toda la fuerza puesta ahí, tenemos una segunda vacuna de refuerzo. Pero sobre todo las personas mayores que partieron con esa en enero, ya le estaría tocando la quinta. No hay quinta, estamos más inmunes, no es necesario. Mira, nosotros, esta conversación nosotros se la encargamos al CABEI, ¿cierto? A este grupo que es especialista en vacuna. Y también ahora lo hemos discutido con el grupo de expertos. Nosotros tenemos 2 refuerzos, como tú bien dices, y el segundo es universal también. A toda la población adulta lo estamos poniendo. En otros países el segundo refuerzo es a población específica de riesgo, mayores de determinada edad, inmunocomprometidos, efectivamente. Claro. Nosotros tuvimos la decisión. ¿Por qué tuvimos esa decisión? Nos cambiaron. Si nos pueden volver, ahí la van a volver a poner, ministra. ¿Ya? Pero lo que tuvimos la decisión nosotros de ponerle al segundo refuerzo, porque nuestra experiencia, esta corte, que a mí me gusta mucho contar, que tenemos esta corte de personas con todas las combinaciones de vacunas, cómo ha ido respondiendo desde el punto de vista de hospitalización, de gravedad y de fallecimiento, la decisión del CABEI fue: pongamos la segunda universal, porque nuestra población no había tenido una respuesta tan potente. ¿Ya? Ahora, esa misma pregunta se la hicimos al CABEI. El CABEI ya nos respondió, hay una traza de la respuesta del CABEI. El CABEI dice, oye, si hay quinta, hay que evaluarlo, pero podría ser para población de riesgo. Hay algo que nos dijo el CABEI. La definitiva, la vamos, yo creo que en estos días, porque estamos mirando Es que el subsecretario Cuadrado, si no estoy mal, la semana pasada o la anterior ya hablaba que no iba a haber una quinta dosis. Lo que pasa es que lo que aparece, y con el subsecretario lo hemos visto muchas veces, es que lo que parece es que nuestra respuesta, el 15 de junio, hicimos la última evaluación de la Corte. Y ese 15 de junio, cuando miramos la respuesta que tenemos los vacunados con cuarta dosis, es muy buena. Es muy buena. Incluso pensando en las personas mayores. Ya no es los 6 meses. O sea, estamos llegando a los 6 meses y tenemos una cobertura muy buena. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, la opinión del CABEI, los expertos, y hacer un corte nuevo, ahora que estamos a finales de junio, el último corte para mirar qué ha pasado con nuestra población en observación para tomar una decisión. Pero la buena noticia es que la cuarta dosis nos deja muy bien preparados y por mucho más tiempo, al parecer. Entonces, la invitación ¿Más de 6 meses? Porque no hay ninguna caída para ningún grupo. Eso sería una buena noticia. Claro, súper buena. Para ningún grupo. El grupo que estaría ahora pensando en una quinta dosis o en un nuevo refuerzo sería un grupo de riesgo, porque son todas las personas mayores que fueron las que partieron con la primera dosis de refuerzo, si usted quiere, o en esta línea, ¿verdad? Y que en pleno invierno, es decir, empezando julio, quedarían, entre comillas, desprotegidas, nuevamente teniendo un nuevo desarrollo de una variante en el norte de nuestro país. Y por eso que es tan bonito, yo creo que la decisión de la cuarta dosis fue muy buena, porque nos va a permitir, incluso, pareciera que hasta cruzar el invierno con buena respuesta. No quiero anticiparme porque eso lo vamos a ver, yo creo que esta semana que viene. ¿Y deberíamos tener información esta semana, ministra? Esta semana deberíamos tener. ¿Y si hubiese que poner una quinta dosis? ¿Hay? Sí, estamos preparadísimos. Ya. Porque nos preparamos para todos los escenarios. Era muy difícil predecir cuál iba a ser la respuesta a la cuarta dosis. Claro. Por tanto, lo que hace uno en la casa cuando tiene incertidumbre, ¿qué es lo que hace? Guarda sus cositas, ¿no? Sí. Entonces, tenemos vacuna para poder vacunar universalmente. Pero lo más relevante que a mí me parece es que la decisión que tomemos tenga que ver con la respuesta inmune de las personas. Ahora, sería súper bueno si la respuesta inmune ha sido mejor que antes, que ya no necesitáramos la quinta dosis como hemos ido observando, imagina que fuera una vez al año. Y que se transformara ya para el próximo año como la campaña de influenza. Sí. Ya, nos ponemos una al año, nos protegemos todos y nos olvidamos. Yo creo que este corte, que es cortar a finales de junio, ¿cierto? Con este grupo de pacientes observados, más la conversación que veamos de la experiencia internacional, yo creo que nos va a permitir tomar una súper buena decisión y la vamos a transmitir. ¿Le huele a usted más que no va a haber quinta? Derechamente. Es que lo que pasa es que internacionalmente no hay. Claro, entonces, lo que pasa es que tenemos muy buena respuesta. Sí, muy buena. O sea, ¿usted cree que la invitación es, a mí me encantaría convencer a los que nos queda 1,5 millones de personas que no se han puesto la vacuna, la cuarta dosis. Claro. Y esas personas, nosotros tenemos un 70% de la población con
con refuerzo. Nos queda ese 30. O sea, mi invitación es que lo que dice la literatura y lo que dice nuestra experiencia en Chile es que con la cuarta de verdad tenemos una excelente respuesta. Muy bien. Ministra María Begoña Yarza, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Vamos a quedar pendientes de ese informe, a ver qué es lo que va a pasar. Yo vengo para acá a contarle. Ya pues. Ya pues. Invitadísima. Gracias, ministra. 10:17, nos vamos contigo, Rafa, a esta hora. Claro.